Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del Ministerio de Salud y director ejecutivo de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral del Ministerio de Salud. También es miembro del Centro de Investigación en Atención Primaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria. También actualmente es subgerente de normas de atención de prioridades sanitarias de la Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de la Salud en la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en el Seguro Social de Salud. Doctor, ya tiene el micro activado. Podemos Hola, ¿me iniciar. escuchan? ¿Sí se escucha? También se le Buenas ve. noches. Muchas gracias, estimada Nailin. Muchas gracias por la presentación y más bien gracias a Huaynacay por la cordial invitación. En realidad a mí me complace mucho poder tener este intercambio que justamente Huaynacay genera. Creo yo que Huaynacay es un bastión importante del trabajo de la medicina familiar y como mismo su lema lo dice, ¿no? Con mucha pasión y compromiso sobre todo, ¿no? Es por ello que el día de hoy vamos a conversar de un tema y en realidad vamos a conversar más que de repente hacer una exposición, porque probablemente estoy frente a muchos profesionales que tienen algún nivel ya de experiencia en materia de investigación, haciendo, además de haber hecho en algún momento sus tesis, haciendo también algunos artículos, hasta con publicaciones, quizá algunos aquí presentes con muchas más publicaciones que yo y eso es importante, pero lo que queremos es un poco problematizar por qué investigar en atención primaria, a dónde vamos cuando hablamos de investigación en atención primaria y por qué es necesaria realizar investigación en atención primaria de salud. Vamos aquí a compartir, a compartir, les agradecería que me confirmen que se visualiza mi pantalla. Esta presentación es bastante Se ve, doctor. breve. Gracias. Gracias, Lady. Y esperamos, al final de la misma, de repente puede haber algún nivel de intercambio con relación al tema, ¿no? Siempre cuando se habla de investigación, inmediatamente muchos profesionales de la salud, incluso, ojo, y esto hay que decirlo, porque nos debe de llamar la atención, muchos profesionales de la salud eh, inmediatamente por analogía hablan de investigación y están pensando en la del último fármaco probablemente que debería entrar al mercado o del último fármaco para utilizar en nuestros pacientes, o se habla de investigación, estamos hablando de un procedimiento quirúrgico o estamos hablando por ahí de algún aspecto cuasi especializado, ¿no? Sin entender que hablar de investigar es hablar de buscar respuesta a un montón de elementos que pudieran estar en nuestro medio. O sea, este es uno de los primeros mitos que ahora cuando desarrollemos ya el tema con un poco más de precisión, vamos a darnos cuenta, ¿no? Voy a establecer aquí, perdónenme, un momento el tiempo para tratar de cumplir con el tiempo que Guaynacay nos brinda en este espacio. Bien, entonces, como les decía, por analogía, escuchamos eh, eh, investigación y muchas veces lo llevamos al campo clínico, lo cual no es malo, pero nos quedamos allí. Y sin embargo, cuando empezamos a mirar, hay una problematización a la que nos enfrentamos, ¿no? Hoy por hoy nos preguntamos cuáles son las características, por ejemplo, de un sistema de salud que garantice atención primaria de salud, ¿no? ¿Qué es? El sistema de financiamiento, los recursos con los que se pagan las intervenciones o el propio sistema, la eficiencia de este, la satisfacción del usuario, la disponibilidad de tecnologías, medicamentos, tipos de recursos humanos, equidad, la separación entre financiamiento, modulación, prestación, ¿qué? O sea, ¿cuáles son las características que debe de tener? Y nos lleva pues a darnos cuenta de que la mayoría de estos ítems, si bien son objetivos de los sistemas de salud, existe poca evidencia, ojo, y aquí ya empezamos a destacar algunas interrogantes, existe muy poca evidencia sobre qué caracteriza en sí a un sistema de salud que haya garantizado resultados en atención primaria de salud. O sea, han habido a lo largo de los años muchas intervenciones, ¿no? Que como parte
de la práctica clínica, como parte de puntos de buena práctica incluso, se han ido haciendo, han ido teniendo resultados y se han ido continuando haciendo, ¿no? Pero llega un momento en el que esa realización de acciones basadas en nuestra experiencia más que en la evidencia, nos enfrenta a un pequeño techo, ¿no? Hay una meseta, vamos subiendo y llega una meseta, donde decimos, uy, ahora, ¿y ahora qué seguimos haciendo que pueda seguirnos generando resultados de lo que veníamos haciendo? Y allí es donde viene el primer desafío, ¿no? Necesito entonces revisar qué es todo lo que venimos haciendo que contribuyó, nos generó mejores resultados para ver si podemos, a partir de la sistematización de todo ello que se hizo, algo nos sirve, necesitamos cambiar algo, pero cambiar algo implica empezar a probar, ¿no? Empezar a probar, empezar a eh, eh, revisar, teorizar, ¿no? Y empezar a hacer ensayo-error. Entonces, sin darnos cuenta, como dice Mario Bunge en su libro Filosofía para Médicos, el médico todo el tiempo, ¿no? Y yo diría de manera general los profesionales de la salud, claro, Mario Bunge, que este libro, que es Filosofía para Médicos, él hace referencia al médico, pero yo diría de manera general, todo el tiempo los profesionales de la salud están filosofando. Y están filosofando todo el tiempo porque estamos buscando en ese ensayo-error. Y sin darnos cuenta, de manera empírica probablemente, de manera lineal, donde dice, ah, sí, mira, esto lo hice así, y si lo sigo haciendo así me va a seguir dando resultados, quizá usando más la lógica que el raciocinio, nos lleva a investigar, ¿no? Entonces, muchos de estos ítems, como lo he señalado, forman parte de esta problemática. ¿Y a qué nos lleva? A mirar la agenda que vamos a desarrollar un poco el día de hoy. ¿No? Vamos a ver a modo de introducción de qué estamos hablando cuando hablamos de la investigación en atención primaria. Vamos a ver algunos paradigmas de la investigación en atención primaria. Vamos a ver algunos desafíos, el impacto y los beneficios, y algunos casos de éxito, ¿no? Y esto es importante. No hemos querido aquí traer una presentación en la que empecemos a desarrollar los métodos de investigación, que si los cuantitativos, que si el cualitativo, que si las variables, porque todos esos aspectos yo estoy seguro que aquí más de uno de los presentes los conoce y los ha leído y dirán, para venir a escuchar pues al doctor con algo que entro a Google hoy, mi chat GPT, me lo va a decir excelente. Mejor problematicemos la importancia de investigar en atención primaria y estoy seguro que podemos discutir y hacerlo mucho más productivo. Entonces, sobre el tema, solamente para centrarnos, ¿no? Cuando hablamos de investigación en atención primaria, tenemos que hablar siempre de un proceso sistemático. Ya venía poniéndoles el ejemplo cuando hablábamos un poco de qué aspectos han contribuido de mejor manera a que un sistema de salud logre implementar atención primaria. Son pocos los países que se conocen con atención primaria y atención primaria fuerte sobre todo. Pero esta atención primaria no basada solo en el primer nivel de atención, sino que cumple con los atributos de la atención primaria desde la puerta de entrada en el primer nivel hasta la longitudinalidad, donde un grupo de profesionales se hacen cargo justamente de una determinada jurisdicción y conocen a todas las personas de la jurisdicción y además conocen la problemática y además han logrado articular acciones multisectoriales donde la salud va más allá de lo biologista, ¿no? Entonces, el llegar a ello nos pone a pensar siempre que el proceso debe de ser sistemático, ¿no? O sea, un step by step, como decimos, un paso a paso, uno tras otro, ¿no? Donde yo no puedo llegar a X, Y si no pasé de la A por la B, por la C, por la D y así sucesivamente. Y esto busca generar conocimiento útil, o sea, conocimiento que nos sirva. Ya les decía hace rato, muchas intervenciones han demostrado resultados importantes en reducción de anemia infantil en muchas latitudes del mundo, reducción de mortalidad infantil, sobre todo en la de los menores de 5 años, en la mejora de prácticas de lactancia materna, en la reducción de índices de natalidad, incluyendo los partos complicados, pero todo ello ha sido posible gracias a la implementación de acciones que en algún momento generaron justamente puntos de buena práctica, que al acumularse esa evidencia, finalmente, ¿no? Alguien sistematizó la misma y dijo, ah, mira,
es posible demostrar que tal o cual intervención sí resulta. Sin darse cuenta, reitero, ya estaba investigando, ya estaba sistematizando datos, ya está sacando conclusiones y ya está utilizando recomendaciones. Y de ese conocimiento útil hablamos. ¿Para mejorar qué justamente? ¿No? Eficacia, efectividad y eficiencia en el abordaje de los problemas de salud. Y esto también es un aspecto clave, ¿no? La idea es que cada vez vayamos hacia intervenciones más costo efectivas que permitan, basadas en la mejor evidencia, utilizar de mejor manera nuestros recursos, ¿no? La idea es que los recursos que de por sí para la atención en salud son limitados, ¿no? Puedan utilizarse de la manera más eficiente. Y además, el abordaje desde la atención primaria nos permite una mirada un poco más holística, ya que no solamente mira el daño centrado en lo biomédico, sino también la organización de los servicios, partiendo desde este primer nivel, pero ya lo decía, hacia el cumplimiento de los atributos de la atención primaria. O sea, si el sistema de salud basado en atención primaria empieza a aterrizar los atributos de la atención primaria basados en esta mejor evidencia, realmente estamos empezando a mirar un modelo de atención basado en la atención primaria, ¿no? Y se basa pues en la aplicación ineludible del método científico, ¿no? Para responder a preguntas relevantes tanto en la práctica clínica como en la gestión sanitaria. Y el aspecto de la gestión sanitaria a mí me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque siempre nosotros hablábamos, por ejemplo, cuando estábamos en el Ministerio de Salud con el tema de inmunizaciones, del tema de vacunas, de atención infantil, se hablaba mucho de la investigación operativa, ¿no? O sea, decíamos, la investigación operativa debe llevarnos a ver si el hacer una campaña verdaderamente es efectiva, si el ir casa por casa verdaderamente cumple el objetivo en determinados ámbitos, quizás no en todos, y esos aspectos. Aspectos que muchas veces se trivializaban y que de manera repetitiva se hace lo mismo, ¿no? Porque así lo tengo acuñado en mi plan de trabajo y no me he puesto a revisar si esta intervención realmente está cumpliendo las expectativas y está ayudándonos a ser efectivos, eficientes y eficaces con los recursos, ¿no? Hoy por hoy nos seguimos enfrentando como país a la lucha por la reducción de la anemia infantil, por ejemplo, y pareciera que no hubiéramos encontrado todavía la punta de la madeja, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quizá no se están realizando intervenciones basadas en esta evidencia que ha contribuido en otros países a la reducción de la misma. ¿Ven? Y eso es parte de esta aplicación del método científico con un enfoque justamente de atención primaria de salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los paradigmas de la investigación en atención primaria de salud? Hay un primer paradigma que siempre escuchamos, que la investigación es solo para hospitales, ¿no? Es allí donde están las revistas científicas, los comités científicos y muchas veces los establecimientos de salud del primer nivel de atención, los establecimientos de puerta de entrada de la atención primaria, se relegan un poco porque se suele asociar la investigación más con el entorno hospitalario, olvidando pues de que la atención primaria todavía es un campo muy fértil, con muy poca investigación que se ha realizado justamente en este campo, ¿no? Con muy poca investigación que se ha realizado en este campo, ¿ya? Y que todavía hay muchísimo que explotar, sobre todo en áreas como la prevención, en áreas como la promoción de la salud y el manejo de enfermedades crónicas, ¿no? Hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, eh, muchas de las intervenciones justamente que se realizan a nivel educativo. Hemos visto cómo las tele-IEC han empezado a entrar, cómo el uso de los dispositivos móviles, por ejemplo, han cumplido un rol importante, cómo la propia telemedicina, antes de la pandemia por COVID-19, ya empezó a acercarse a nosotros y todavía había algún nivel de resistencia, ¿no? Era incipiente su desarrollo y vimos que la pandemia empujó hacia adelante que esta empiece a utilizarse, ¿no? Y hay muchos estudios hoy por hoy de la utilización y de los resultados que ha tenido. Hoy por hoy el hecho de que estemos aquí en un webinar donde estoy seguro que tenemos a muchos profesionales de diferentes latitudes, es gracias a la tecnología, por ejemplo, pero eso tendríamos que demostrarlo, ¿no? De que sirve para poder conectarnos en un determinado periodo de tiempo, en un momento, y que finalmente vamos recibiendo este intercambio de conocimiento o intercambio de problematización. Otro paradigma es que la investigación es costosa y que requiere mucho tiempo. Es real que algunas investigaciones podrían demandar algún nivel de recursos importantes, pero hay muchas formas de investigar en atención primaria
y que con recursos limitados puede tener también resultados importantes. Ojo, e incluso, como lo que les decía hace un momento, la investigación operativa ha demostrado pues que esta puede hacerse dentro de los horarios en el que el personal desarrolla las actividades. Pero muchas veces, cuando no se genera el espacio y no se problematiza su necesidad, termina pues generando un espacio sésil y que no tiene cuándo romper la inercia de avanzar hacia poder empezar a investigar, ¿no? Luego, otro paradigma es que la investigación no es relevante para la práctica clínica diaria, ¿no? Ojo, nosotros como primer nivel de atención, como posta o como puesto de salud, no me ayuda a resolver los problemas que yo tengo aquí, ¿no? O sea, no es tan importante porque finalmente yo aquí lo que hago son actividades preventivas, educativas y para eso ya yo tengo mi libreto, ¿no? Y es un paradigma pues que hay que destacarlo porque la investigación no solo busca resolver problemas y mejorar la atención de los pacientes en el contexto de la atención donde se encuentran, sino también, sino también permite sistematizar información para qué, para que estos resultados puedan servir para la toma de decisiones posteriores, ¿no? Y ayuden a implementar prácticas más efectivas. Ya lo decía hace un momento. Tenemos, yo recuerdo cuando en el centro de salud, la Ambrama, en la región Apurímac, donde trabajé algunos años por allá, por el interior del país, este, nos sentábamos para revisar los casos de algunas gestantes que estaban desertando, los casos de algunos niños que a pesar del esfuerzo que estábamos haciendo en brindar los suplementos de micronutrientes y a pesar de la consejería de la madre, los niños no mejoraban su estado de anemia, su estado de hemoglobina, su ganancia de peso. Y eso nos llevaba a empezar a revisar, empezar a analizar qué estaba pasando, qué factores podrían estar influyendo en la no ganancia de peso. Entonces, sin darnos cuenta, ya estábamos haciendo investigación, pero esto habría que sistematizarlo, porque el hecho de empezar nosotros a proponer otras intervenciones, estas eran basadas no en lo que se nos ocurría, sino basadas en la revisión justamente de información que en otros ámbitos había servido para enfrentar este tipo de problemas. Entonces, finalmente, pues estos resultados de la investigación pueden ayudar a la toma de decisiones. Por ello es que este paradigma de que no es relevante para la práctica clínica es un paradigma de derrumbarse, ¿no? Luego, otro paradigma es que la investigación es aburrida y complicada. Y esto, en realidad, investigar no solo tendríamos que decir que debe de gustarnos, sino debe de formar parte, o sea, debe de ser ineludible investigar como parte de nuestro desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros tenemos que estar en constante actualización de la información que está disponible en el medio. Y nosotros tenemos que cuestionar esa información. Y cuestionarla nos debe de llevar a empezar a investigar. ¿Ven? Y esto debe de generar que sea más bien un escenario hasta emocionante, ¿no? Y que pueda llegar a generarnos satisfacción, a ser gratificante, como consecuencia de que la investigación que estamos haciendo, los resultados pues van proyectándonos o nos van abriendo un panorama de quizá algo que esperábamos encontrar o nuevo conocimiento. Entonces, importante pues que los profesionales piensen en abordar algunos proyectos que les permita mejorar justamente la práctica clínica y la de sus pacientes. Si nosotros nos dedicamos a una práctica clínica plana, chata, ¿no? Rutinaria, no somos capaces de generar nuevo conocimiento. Además, hay un desafío en este paradigma de generar que la investigación, en vez de aburrida y complicada, se convierta en gratificante, de empezar a elevar el nivel del primer nivel de atención, valga la redundancia, en el término nivel, ¿no? ¿Para qué? Para que este se vea como un espacio no solo competitivo, no en materia de competencia, ¿no? Sino de competitivo, de competitividad, ¿no? O sea, un espacio donde verdaderamente los profesionales de la salud se vaya rompiendo también este paradigma de que el que se quedó en el primer nivel o el que trabaja en la atención primaria finalmente es el profesional, entre comillas, relegado, que no pudo estudiar una especialidad, que no pudo, o sea, que no pudo desarrollar una maestría. No, 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 no. O sea, el trabajar en el primer nivel es un espacio riquísimo
de generación de muchísima información. Pero muchas veces los profesionales que trabajan en el primer nivel no saben explotar esta información. No saben explotar esta información. ¿Cuántas veces hemos tenido, ¿no?, llamadas de propios especialistas que nos piden datos, porque esos datos basados en salud pública son los datos que les sirven justamente para empezar a hacer miradas longitudinales de un problema para poder ver su comportamiento en el momento del inicio del fenómeno hasta el momento en el que voy a empezar a investigar el fenómeno, ¿no? Y esos son aspectos que muchas veces ni cuenta nos damos. Luego, otro paradigma es que los profesionales de atención primaria no tienen tiempo para investigar, ¿no? No tienen tiempo para investigar porque la carga horaria es demasiada, porque son muchos pacientes en el establecimiento, más mi trabajo de campo, más mis horas administrativas, es casi imposible. Y al final, hay, encontrar espacios y estrategias para poder integrar la investigación en la práctica diaria es un desafío justamente para encontrar que ésta pueda ser de manera colaborativa o se utilicen algunos de los datos, como les decía. O sea, yo, sin temor a equivocarme, podría señalar de que no hay nivel de los niveles de atención con los que se cuentan en nuestro país, y estoy seguro en otros países también, que genere más información que el primer nivel de atención. Es una cosa riquísima, ¿no? La cantidad de data que se generan. Pero mucha de esta data, como lo decía, no siempre es bien utilizada para poder generar oportunidades de investigación y más aún no se suma a otros profesionales, ¿no? Lo cual genera pues de que esta investigación sea un poco más colaborativa, ¿no? Otro paradigma es que la investigación en atención primaria no es rigurosa. Pues, y eso es un paradigma que se derrumba por sí solo, porque si no siguiera los mismos principios y el rigor científico de la investigación que se hace en cualquier otro ámbito, entonces no estaríamos hablando de investigación. Sin embargo, va a seguir la investigación en atención primaria el mismo rigor y va a buscarse que la validez, la fiabilidad de los resultados, los instrumentos utilizados, las muestras tomadas, cumplan con los mismos estándares que para investigar en cualquier otro nivel, incluso en cualquier otra profesión, en cualquier otro ámbito. O sea, no tiene por qué ponérsele esa etiqueta a que la investigación en la atención primaria no termina no siendo rigurosa, ¿no? Eso es un paradigma que también hay que derrumbar. Luego, otro paradigma que es muy importante, ¿no?, es que no genera impacto. No, la investigación en atención primaria no genera impacto. Y les cuento que el impacto que es significativo en la salud de la población permite demostrar la implementación justamente de muchas políticas públicas y programas de salud pública, ya que contribuye de manera importante a mejorar la calidad de atención. Miren, yo recuerdo cuando en el año 2016 me tocó liderar el proceso de la, del retiro de la vacuna antipolio oral trivalente por la vacuna oral bivalente, debido a que llevábamos a nivel mundial más de 30 años sin tener casos de poliovirus salvaje, y en el caso de América Latina, el poliovirus salvaje tipo 2, que era el que se encontraba en esta vacuna antipolio oral, ¿no? Como todos conocen, la vacuna antipolio oral tenía su serotipo 1, 2 y 3, y el 2 ya no había circulando. Solamente estaba circulando en nuestro medio el 1 y el 3. Entonces, ¿para qué seguir vacunando sobre un virus que, para colmo, como bien conocemos, la vacuna de polio oral es una vacuna de virus vivo? Entonces, se habían generado, y también es conocido por información y noticias, casos de polio postvacunal incluso. Entonces, ya en este tiempo era más peligroso tenerla en nuestro medio que mejor retirarla. Entonces, cuando se logra este hito tan importante como el switch, que fue como se le llamó, switch de cambio, ¿no?, del retiro masivo de la vacuna antipolio trivalente para introducir la bivalente, ¿no? Esto ha sido un hito histórico en la salud pública. Muchas veces muy poco difundido, como se difunde de repente que a una persona le hicieron un trasplante de hígado en un determinado hospital, o un trasplante de corazón, o un trasplante de algo por ahí, ¿no? Es un caso excelente, éxito, y hay que aplaudirlo, pero
¿Cuántas vidas estamos salvando cuando logramos coberturas elevadas de vacunación, cuando logramos este tema de hablar de la eliminación de una enfermedad en nuestro medio y que por eso ya no estamos vacunando? La única enfermedad que se ha logrado pues erradicar de las inmunoprevenibles es la viruela, ¿no? Cuando en el año 1980 la Asamblea Mundial de la Salud declara el mundo libre de viruela. Es un hito, ¿no?, de la salud pública, y eso es gracias justamente a la investigación, gracias a la generación de información y gracias a intervenciones costo efectivas que cada vez han ido creciendo, ¿no? O sea, íbamos en brigadas, nos dimos cuenta que ya las brigadas ya no eran la forma prioritaria de intervención, había que replantear la intervención, pero había que basarse en toda la data que se había sistematizado justamente por años. O sea, qué importante por eso el impacto que puede generar la investigación en atención primaria, y estos son algunos de los ejemplos que les pongo, ¿no? Cuando en el año 2015, ¿no? Se rinde cuentas con respecto a los objetivos del milenio. Recuerdo que América Latina y el Caribe había sido la región de la OMS que había reducido de manera importante, hasta en 2/3 la muerte infantil, gracias a un grupo de intervenciones que también fueron costo efectivas. ¿Eh? Entonces, y esos son datos reales que existen y están en los anales de la salud pública, ¿no? La investigación nos demostró de que sistematizar información, de que empezar a revisar si determinadas intervenciones o prácticas operativas habían contribuido en la reducción de tal o cual situación, podían de esta manera replicarse gracias a ello, ¿no? Entonces, ¿sí genera impacto? Claro que genera impacto y es otro paradigma a derrumbar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la investigación en atención primaria? ¿Va a mejorar la calidad de atención? La va a mejorar, pues, ya que permite identificar mejores prácticas y estrategias para el manejo de enfermedades, la promoción de la salud y también la prevención de enfermedades. Ya habíamos venido hablando que, por ejemplo, muchas de las intervenciones costo efectivas han demostrado su efectividad en la reducción de enfermedades y en el control de muchas de estas, ¿no? Y de que mejora entonces la calidad de atención, la va a mejorar, ¿no? La automatización hoy de datos, la sistematización de una historia clínica electrónica, el trabajo con la comunidad con un enfoque mucho más participativo. Todo ello no es posible o no fuera posible si es que no se hubiera estudiado o analizado de qué manera, ¿no? Esta contribuye en la mejora de la calidad de atención. Por ende, un beneficio importante es que permite justamente identificar estas prácticas, ¿no? Otro beneficio importante es que optimiza recursos, pues, ¿no? Ya que al identificar intervenciones costo efectivas, que ya venimos hablando de ello desde hace un momento, los recursos que tengo disponibles voy a poder utilizarlos. Los recursos son limitados y los problemas de salud son infinitos. En la medida en que logramos eh, optimizar los recursos que se tienen gracias a que las intervenciones que realizamos son basadas en la mejor evidencia, estamos haciendo buen uso de la investigación justamente. Otro beneficio importante es la promoción de la salud de la población. Puede informar sobre estrategias efectivas para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas. No nos olvidemos que de un tiempo a esta parte, por ejemplo, y estoy seguro que de manera inconsciente ustedes se han ido dando cuenta, ¿no? Vamos a un espacio abierto, a un espacio común de personas, dígase un restaurante, dígase un centro de esparcimiento, hoy la gente entra a una cafetería y cada vez vemos menos fumadores, por ejemplo. Cada vez vemos menos fumadores. El hábito tabáquico se ha ido reduciendo de manera importante. ¿Gracias a qué? A un grupo de prácticas claves como la difusión de información con respecto a sus daños potenciales, la subida de aranceles a los productos que genera justamente la industria tabacalera, y el hecho de que haya un incremento de aranceles, hay un incremento de sus costos, lo cual hace que las personas reduzcan su gasto en esto, ¿no? El uso de otros tipos de placebos que finalmente han ido generando deshabituación, las leyes que han generado prohibición de fumar en espacios públicos, por ejemplo. Entonces, importante, porque para poder
utilizar y emplear estas intervenciones ha tenido que basarse en información justamente que se ha sistematizado a lo largo de los años. O sea, hay investigaciones que han demostrado que las determinadas prácticas educativas, disuasivas, han contribuido a que las personas dejen de hacer ciertas prácticas nocivas como la del hábito tabáquico, por ejemplo. ¿No? Hoy por hoy, el hecho de que veamos en determinadas comunidades el incremento, por ejemplo, de áreas verdes para que las personas hagan footing o ejercicio al aire libre, el que se incrementen ciclovías como parte del modelamiento del medio urbano y conservación del medio ambiente. Todo ello forma parte de esta investigación en atención primaria y todo ello forma parte de datos que permite justamente promover la salud de la población. Además, importante también que la investigación promueva el desarrollo profesional. Es otro beneficio clave, ya que participar en investigación va a ser ineludiblemente una experiencia que va a enriquecer y nutrir a los profesionales de la atención primaria, fomentando su desarrollo profesional. Además, aprovechando este espacio, es uno de los aspectos, creo yo, que deberíamos instar a hacer un primer nivel de atención que tenga capacidad de desarrollo científico y que nuevamente rompa con estos paradigmas que señalábamos hace un momento también de el primer nivel como el espacio relegado y con baja capacidad de poder hacer elementos productivos que finalmente contribuyan a la ciencia, cuando por el contrario, aquí se gesta una gran cantidad de datos que pueden ser interpretados para poder promover intervenciones efectivas, ¿no? Otro beneficio importante es la reducción de desigualdades en salud. Y esto es un aspecto que es clave en la mirada social, ya que al estudiar barreras de acceso y condiciones socioeconómicas de la población y cómo éstas afectan a la salud, se van a poder desarrollar políticas que mejoren la equidad en atención. Miren, yo recuerdo cuando estábamos revisando en una de las reuniones de la Organización Panamericana de la Salud, mirando la Agenda 2030 un poco antes de la pandemia, ya no se estaba mirando mucho el logro de indicadores sanitarios, sino la reducción de desigualdades. Mirábamos cómo en el país, por ejemplo, la concentración de la mortalidad infantil en menores de 5 años se encuentra el 67 a casi 70% en los primeros 28 días. O sea, la mayor cantidad de niños menores de 5 años que fallecen son en los primeros 28 días. O sea, la mortalidad neonatal es muy alta. Esta se ha ido reduciendo en nuestro país, pero llegó un momento en el que se hace una meseta porque las intervenciones que se estuvieron haciendo ya no son efectivas para seguir reduciendo la mortalidad neonatal. Pero cuando miramos los quintiles de pobreza, nos vamos dando cuenta que cuando sacamos los promedios, donde nos eleva el promedio, son en determinados ámbitos. Entonces, ya no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos, sino tenemos que ahora focalizar las intervenciones. Pero para poder focalizar las intervenciones necesitamos información y necesitamos sistematizarla, necesitamos revisarla, investigarla, porque de otra manera podríamos incurrir en acciones pues empíricas y nuevamente no emotivas. No, siempre hemos hecho esto y vamos ahora y esto puede lograr algún resultado. Pero ya no, porque nos encontramos con que lo que hacíamos ya no está generando el mismo impacto. ¿Ven? Y ello contribuye al mirar la focalización de las intervenciones a que nadie se quede atrás, ¿no? O sea, ya en determinados ámbitos urbanos donde tenemos mayor número de nacimientos por la misma capacidad resolutiva, se evita desde el control prenatal la muerte neonatal. Lo mismo deberíamos lograr hacer en otros ámbitos donde la mortalidad es mucho más alta, a pesar de que son menos los nacimientos. Pero toda esa problematización y sistematización de información es posible gracias a la investigación justamente, ¿no? Además, también permite innovación en modelos de atención. Hoy por hoy, hablar de la atención integral de salud, de un modelo de cuidado integral por curso de vida, que mira ya trayectorias y debido a que hay un cambio en el mapa epidemiológico donde las personas ya no mueren de enfermedades infecciosas principalmente. COVID hizo un paréntesis a esto, ¿no? Con un grupo importante de mortalidad. Ojo, sin dejar de fallecer personas todos los días, aún en tiempo de COVID-19, por cáncer o por enfermedades isquémicas del corazón. Y esto nos lleva a mirar de que la investigación impulsa el desarrollo de nuevas estrategias de atención como el enfoque de salud comunitaria, la integración de tecnologías digitales
en la atención primaria de salud. Y eso es parte de esa innovación justamente. Entonces, como parte de esas innovaciones, ¿qué experiencias de éxito se conocen? Hay algunas innovaciones en acceso y primer contacto, por ejemplo. Y aquí vemos algunas experiencias que hubieron en Holanda, Costa Rica. Costa Rica es un país cuyo modelo de salud basado en aseguramiento universal en realidad ha logrado éxitos importantes, ¿no? Ellos tienen un modelo de aseguramiento parecido a, es como que si es salud, por decirlo de alguna manera, como seguro social, se encargara de la salud de todo el país. Más o menos así es el modelo costarricense y es muy interesante. Y de igual manera Holanda. Por ejemplo, en el caso de acceso, tenían problemas en el caso de Holanda, y aquí vamos a ir un ratito con el puntero para ir siguiendo, problemas de acceso a la atención primaria de noche o los fines de semana, debido a qué? A la rutina de trabajo de las personas. ¿Cuál fue la innovación que plantearon? La rotación de médicos de familia, dedicaban al menos 3 a 4 horas a la semana en un espacio que ocupaba una parte de la entrada del edificio en la sala de emergencia. ¿Qué se logró como resultado? Que aumentó de manera positiva, perdón, el resultado, hubo una reducción en un 53% del uso de sala de urgencia y el uso de atención primaria aumentó hasta el 25% y hubo un 12% de reducción de uso de ambulancias, por ejemplo, 34% de reducción de internaciones, porque ahora la gente venía, podía resolver su problema de baja complejidad y retirarse, aun cuando viniera en horarios no habituales de atención de los establecimientos del primer nivel, porque la gente venía a la emergencia, pero el que lo atendía era el médico de familia. Y el resultado negativo es que esto significaba una nueva exigencia para los médicos de familia, quienes ahora tenían que trabajar pues de noche o fines de semana. En materia de primer contacto, el problema identificado en Costa Rica era que la atención primaria no funcionaba como puerta de entrada al sistema. Entonces, aquí se implementó la re-referencia, o sea, el especialista empezó a mandar a la atención primaria. Miren ustedes, la re-referencia, ¿no? Aquí nuestra línea vertical eh, nos mantiene centrados en que no puede un especialista referir, él tiene que contrarreferir, no, que es contraproducente referir, que él no puede. Y nosotros decimos, pero si él puede mandar para no tener que hacerse cargo de un caso que puede resolverse en el primer nivel y que además nos fortalece, ¿por qué no? Y Costa Rica, ¿qué logró con esto? De manera positiva, mejorar el uso de la atención primaria como puerta de entrada, pero de manera negativa la satisfacción del usuario. Él quería ser atendido por un especialista y lamentablemente pues lo mandaron con su médico generalista en su localidad. Eh, Otro problema identificado también en Holanda era que los individuos preferían ir, las personas preferían ir directamente al especialista. Entonces aquí la innovación fue evitar encaminar de manera directa a la atención primaria y que si querías atenderte por especialista, esa consulta sí te costaba, sí te costaba. Entonces, al costarte, las personas ya lo pensaban dos veces, mejor me voy a mi posta porque finalmente no me siento tan mal y para qué voy a estar gastando. Y como muchos de repente ustedes han escuchado al conversar con algunas personas que tienen la experiencia de estar fuera del país, ¿no? Una consulta especializada en uno de estos países donde no quiere la persona verse con el médico de la atención primaria es muy costosa, ¿no? Muy costosa. Es una forma de disuadir a la utilización indiscriminada de la atención especializada cuando puede ser atendida por tu médico de familia en el primer nivel. ¿A qué contribuyó? A reducir gastos de repetición de exámenes, ¿no? Esto de que te mandan en el primer nivel y después vas al hospital y te dicen, no, repetimos todo, que aquí en nuestro país en muchos ámbitos lo vemos y se sigue haciendo, lo cual supone un gasto innecesario de recursos que encima no tenemos. Pero bueno, son elementos que en algún momento, ojalá, aquí en nuestro país también puedan ir camino hacia esa innovación. Y uno de los resultados negativos era la satisfacción del usuario, ¿no? O sea, también siempre la incomodidad del usuario, ¿no? La incomodidad del usuario de poder, de no poder ser atendido, perdón, por el especialista que ellos querían. Entonces, en el atributo integralidad, ¿qué otros logros o innovaciones hemos visto? ¿No? Algunas metas a alcanzar para los países fue la reducción de muerte materna, como intervenciones justamente de fortalecimiento de la salud pública, la reducción de mortalidad neonatal e infantil, el manejo del VIH-Sida, la tuberculosis, malaria, enfermedades infecciosas, la reducción de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, la reducción del uso y abuso de sustancias tóxicas, incluyendo las psicoactivas. Y miren ustedes, ¿no? En un cambio de modelo de atención, por ejemplo, hizo alguna contribución, y esto fuente y evidencia, ¿no? Lo verde, alguna contribución, lo azul, las más altas contribuciones, y lo amarillo,
con menor contribución. En la reducción de la muerte materna, algún nivel de contribución, o sea, algún nivel de aporte medio, la planificación familiar, la salud reproductiva, el control prenatal y las referencias oportunas. Oh, maravilla, qué bien. Sin embargo, hacia un modelo de cuidado integral, la innovación ha sido y que ha hecho una mayor contribución el abordaje de determinantes más amplios de la salud materna, ya con otras instituciones del Estado y no solo las relacionadas a la salud. Miren ustedes, si no abordamos determinantes sociales de la salud, ¿de qué estamos hablando? Y muchas veces lo escuchamos hablar, ¿no? Lo escuchamos decir. Y hay evidencia clara respecto a que este abordaje de determinantes contribuye de manera importante a la reducción justamente de problemas como la mortalidad materna. Y la misma situación para el caso de la reducción de la mortalidad infantil y neonatal y la infantil en menores de 5 años y la neonatal, ¿no? Todo bien con la vacunación de rutina, la prevención y cuidados prevalentes en la infancia y su CRED ha hecho alguna contribución, pero si hacemos un abordaje más amplio de los determinantes con otras instituciones y no solo las relacionadas a salud, la contribución es mucho mayor. Esto está demostrado y hay evidencia. Hoy por hoy, cuando ustedes revisan, y les dejo un dato, ¿no? La resolución suprema 023 del año 2019 EF, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas, que crea el programa presupuestal orientado a desarrollo infantil temprano, por ejemplo, aquí en ese programa presupuestal está todo el modelo explicativo y la teoría de cambio relacionada a las investigaciones que sustentan de qué manera la articulación multisectorial contribuye de verdad a lograr algún día, ojalá en nuestro país, la famosa ecuación de Heckman, Premio Nobel de Economía, ¿no? Que por cada dólar invertido podemos devolver, por cada dólar invertido en intervención infantil, podemos lograr una retribución de hasta 7 u 8 dólares, demostrado con su curva de la ecuación de Heckman. O sea, y eso estamos hablando de evidencia. Y muchas de esas intervenciones están basadas en esto, no en el medicamento, no en la hiperbiologización de la atención, no en el hospital, sino en el abordaje con un enfoque de atención primaria. Miren ustedes, ¿no? De igual manera, cuando ha hecho una contribución importante la prevención y tratamiento de enfermedades puntuales, porque aquí estamos hablando de enfermedades infecciosas que si son detectadas de manera oportuna, pueden ser tratadas. Pero sumado a ello, ya mirando con un enfoque de cuidado integral, ha demostrado la evidencia de que la prevención primordial, la regulación normativa, acciones ambientales y participación social van a contribuir también de igual manera, pero además van a sumar a otros actores, ¿no? Lo mismo ocurre para la reducción de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? En el caso de la reducción del uso y abuso de sustancias tóxicas, incluyendo las psicoactivas, muy poco en investigación, en datos, perdón, ha contribuido la prevención, tratamiento y referencia, nada más. Las investigaciones han demostrado de que hacen mucha mejor contribución el enfoque integral de la prevención, la situación de empleo de esta persona que hace uso y abuso, por ejemplo, de sustancias psicoactivas. La estigmatización y discriminación, o sea, hay todo un enfoque social también, ¿no? Los círculos de apoyo con otras instituciones del Estado, no solo las relacionadas a salud. Hoy por hoy vemos cómo personas que eh, se someten a estos espacios de deshabituación, no necesariamente lo hacen en espacios estatales, casi no existen. Muchos son centros como muchos que conocemos como Cedro y otras instituciones que son cuasi privadas o que se autofinancian. Entonces, allí falta un abordaje un poco más integrador basado justamente en evidencia que en otros países ha demostrado que esta innovación de articulación integral contribuye de manera importante a la reducción de uso y abuso de sustancias tóxicas, incluyendo las psicoactivas, por ejemplo. Otras metas a alcanzar, la reducción de accidentes de tránsito, por ejemplo, el logro de una adecuada salud sexual y reproductiva, la exposición a productos químicos y peligrosos, así como la atención integral en salud, ¿no? Las que más alta contribución han demostrado, por ejemplo, para el tema de una adecuada salud sexual y reproductiva, el abordaje de determinantes más amplios de la salud, el empoderamiento de la mujer, las nuevas masculinidades, ¿no? Donde el varón entienda que no es no, donde la equidad de género esté presente y la participación responsable de la pareja, aspectos que han demostrado alta contribución. Y mucho de esto, ¿en dónde aterriza? En el quehacer en salud, en el primer nivel, desde la promoción de la salud y educación. No basta con la entrega de servicios de salud, métodos anticonceptivos y consejería. O sea, con esto alguna contribución se ha hecho con la reducción de la fertilidad y todo, pero los abordajes de aspectos relacionados a violencia y a riesgos de esta están aquí, ¿no?
y hay evidencia fuerte sobre ello, ¿eh? De igual manera, en la exposición a productos químicos no basta pues con que tengamos una dirección de metales pesados o de intoxicación por metales pesados y que vaya a atender a las personas cada vez que éstas están expuestas, que por lo general están expuestas todo el tiempo. La mejor contribución es una política de salud para la prevención de exposición a sustancias químicas en determinadas zonas, el abordaje de determinantes más amplios de la exposición, como por ejemplo cuando se habla de la importancia de sacar a personas que están en ámbitos expuestos, ¿no? O sea, de nada te va a servir atenderlos si todo el tiempo siguen expuestos. Y esta data se genera ahí justamente. Esta información se genera ahí, pero lo que falta, como bien hemos conocido también, es algo de voluntad política, ¿no? Luego, lo relacionado a atención integral, ¿no? No ha hecho ninguna contribución o muy poca contribución la garantía de una cartera de servicios. Todo el mundo se raja las vestiduras porque la cartera de servicio, la cartera de servicio. No, porque la cartera de servicio solamente te dice, es como irte a un supermercado y encontrar allí todo puesto en los anaqueles, ¿no? Pero si no tienes las recetas de cómo empezar a combinar eso que tienes en los anaqueles, ¿no? Cómo tú hacer tu menú, por decirlo de alguna manera coloquial, no va a haber pues mayor contribución en materia de lograr esa integralidad que aborde al individuo biopsicosocial y hasta espiritualmente, ¿no? Y para ello, las políticas de organización intrasectorial, multisectorial y con enfoque de redes en la comunidad son la constante. Los sistemas de salud que contribuyen más a a la salud de la población cuando invierten en recursos de atención primaria fuerte han demostrado en 31 países europeos de media y alta renta que la atención primaria más fuerte se asoció con qué en materia de investigación, con una menor tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, por enfermedades cerebrovasculares, por enfermedades respiratorias en el caso de mujeres, por reducción de tasas de hospitalizaciones evitables y por menores desigualdades socioeconómicas en salud. O sea, hay evidencia fuerte de que investigar, recuperar datos, empezar a intervenir basada en esa evidencia contribuye de manera clave en las mejoras sustanciales de problemas sanitarios en ámbitos poblacionales, ¿no? Hay un mayor gasto en salud, pero con un menor crecimiento de los costos, ¿no? O sea, costos en materia de costo social. Entonces, ya a modo de cierre, y para ver si de repente tenemos algún espacio de intercambio, la investigación de atención primaria pues es esencial, ¿no? Y es esencial para mejorar no solo la salud de la población y la calidad de atención, sino también para derribar estos mitos que obstaculicen y promueven una cultura de investigación en este ámbito. Entonces, es muy importante que empecemos a problematizar, a sistematizar y empecemos a investigar en atención primaria. Muchas gracias por su atención. Como les decía, no hemos querido traer aquí una exposición solo basada en la teoría ya conocida por ustedes, sino basada en algunos datos y casos de éxito que hemos podido presentar. Muchas gracias, doctor. Realmente, desde lo personal, quiero destacar el apoyo que nos ha brindado el día de hoy, lo valioso que es esta ponencia, ¿no? Y sobre todo lo que usted representa hoy, porque tiene amplia experiencia sobre el tema y nos ha brindado la importancia que debemos hacer desde lo cotidiano, desde nuestros consultorios, desde lo que quizás nos mueve, desde lo que sentimos, ¿no? Y obviamente desde el primer nivel de atención, que a veces pasa por alto. Entonces, aquí vamos a dar un espacio para que los colegas asistentes puedan brindarnos alguna pregunta. Y nos dice el doctor Ayrton, en su experiencia, ¿cuáles serían las barreras o dificultades enfrentadas por un médico de familia para hacer investigación en atención primaria? ¿Y qué estrategias se podrían seguir para poder afrontarlas? Importantísima pregunta y le agradezco al doctor Ayrton la misma. Yo creo que quiero detenerme en dos barreras, en dos grupos de barreras, ¿no? Hay un grupo de barreras externas relacionadas con el entorno y el propio establecimiento y con el propio sistema, y barreras internas basadas en el propio profesional, los paradigmas que él tiene, ciertos, no sé si sea el término más adecuado, pero de repente temores de dar ese paso o la imposibilidad de darse el tiempo para hacerlo. Lo señalé durante la exposición
en los establecimientos del primer nivel, en el primer nivel como sistema, ¿no? O sea, de manera mirando en red, se genera y se gesta una gran cantidad de información importante. Información que es solo o principalmente utilizada para cuantificar o dar cuenta de indicadores o de cumplimientos, cuando mucha de esta información podría ser utilizada para justamente generar análisis de tendencias, ¿no? Y empezar a preguntarnos por qué, ¿no? Para empezar a revisar mesetas y picos, por qué a veces sí y por qué a veces no, por qué a veces se cumple y por qué a veces no. Y todo ello, si empieza a generar, si empieza a generar que problematicemos, ya estamos empezando a plantear algo diferente. Yo conozco experiencias muy, muy importantes de médicos familiares en el primer nivel que se han atrevido a decir, a plantear y que los jefes de los establecimientos, las redes, han tomado ese conocimiento y, excelente, vamos por ahí, a ver, de repente, a escucharlos. ¿Por qué? Porque todo el mundo en búsqueda de la mejora de sus indicadores sanitarios siempre está viendo la mejor manera. Y esa mejor manera no siempre está basada en la mejor evidencia. Entonces, hay barreras propias del establecimiento del sistema y hay barreras de los propios profesionales. ¿Cómo las podríamos ir superando? Tenemos que buscar que hacer una conjunción. Miren, la teoría de Kotter, el modelo de Kotter de gestión del cambio, nos plantea 8 pasos en ese desafío de lograr la gestión del cambio, ¿no? Y hay un tema que es clave que los médicos de familia deben de hacer dentro de estos pasos, ¿no? Primero, el primer paso, señala Kotter, es el crear un sentido de urgencia, o sea, crear la necesidad de que algo tiene que cambiar. Y eso hay que decirlo, o sea, tenemos que empezar a cuestionarlo. El otro aspecto, el segundo, habla de generar una coalición fuerte. Miren, y esto es clave. ¿De qué habla una coalición fuerte? Empezar a buscar otros actores dentro del espacio que ven lo mismo que tú y que sienten que hay un problema como tú lo sientes, pero que no tienen con quién decirlo, o a veces por temor, o a veces por evitar problemas, ¿no? No quieren señalarlo, porque no tiene por qué generar conocimiento ser un problema o ser que una expresión de que el decisor, el médico jefe o la red, sienta que cuestionamos. No, 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 sino tenemos que partir de sincerar que hay un problema. Entonces, es importante generar esta coalición fuerte, ¿no? Esta coalición fuerte, ¿no? Y otro paso que señala Kotter en esta misma línea, no voy a hablar de los 8, pero en este me quedo, habla de empoderar a otros a actuar. ¿Y cómo empoderamos a otros a actuar? Hay que transferir conocimiento, colegas, y esto es un tema clave. Los médicos de familia tienen un poder en su mano que a veces no lo terminan de utilizar, que es la capacidad de transferir conocimiento a otros médicos que todo el mundo cree, pues no, yo trabajo en el primer nivel y perdónenme, pero no en vano, hablamos de una especialidad, ¿no? O sea, el médico familiar tiene esa capacidad por haberse especializado en determinados temas y tiene que él ser transmisor de ese conocimiento y romper un poco con esa resistencia, cuasi soberbia de algunos médicos generales que tienen muchos años y dicen, no, ya, yo tengo más experiencia y conozco. Sí, pero todo este tiempo probablemente has venido haciendo lo mismo. Y si quieres que haya alguna ruptura de la inercia, alguna movilización de la rueda, no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces yo creo que ahí, Ayrton, tenemos parte de qué manera, ¿no? Lograr romper estas o afrontar estas dificultades, ¿no? Ineludiblemente tenemos que aplicar un modelo de gestión del cambio. Eso es un tema que se puede ir haciendo poco a poco, ¿sí? Eh, Seguimos, También Aileen. tenemos, ¿Una pregunta más? sí, también tenemos otra pregunta de la doctora María Beatriz Giurja, donde nos dices, la anemia es más frecuente en el quintil de mayor pobreza. Entonces, ¿cuál sería la mejor decisión política para disminuirla? Y eso parte por lo que hablábamos en materia de investigación, y qué bueno, ¿no? Hablábamos hace un momento. Hay países que han logrado, y estoy seguro que sí, superar con creces y con resultados importantes la reducción de la anemia infantil. O sea, lo han logrado y de manera importante. O sea, ¿gracias a qué? A intervenciones costo efectivas que han sido basadas en evidencia. Nuestro país
no está lejos de ello. Lo que pasa es que, y hay que también decirlo, que la politización de las intervenciones sanitarias hace que rompa la ciencia. Se rompe la ciencia. Hoy por hoy, y lo habíamos visto en los últimos cuadros de los casos de éxito, ¿no? Cómo este abordaje integral nos lleva a ya no solo mirar la punta del iceberg, pues. Si seguimos mirando micronutrientes, sangrecita, o sea, si seguimos mirando solo lo que el niño consume y no el entorno donde él vive y no la necesidad de abordar determinantes mucho más estructurales, vamos a seguir teniendo los resultados que tenemos. Y ese abordaje de determinantes estructurales pasa porque otros sectores no relacionados a salud entiendan que su quehacer tiene que ver con salud. Porque cuando hablamos de salud no tenemos que entenderlo pues como salud, analogía médico-paciente, sino salud como ese bienestar justamente que se busca para la población. Y en esa búsqueda de bienestar, hay que decirlo así, bienestar, estar bien, ¿no? eh, no solo con el remedio, medicamento, el tratamiento, la comida, voy a estar bien. Necesito, hemos visto muchos casos de cómo incluso padres, madres ejercen la violencia como medio de persuasión del niño para que el niño se alimente, el niño que no quiere el nutriente, el niño que no le gusta el jarabe, o que no, y la madre, la violencia como medio de persuasión. Ahí no solo hay que trabajar con el niño, hay que trabajar hasta con la madre, pero el darnos cuenta de ese problema debe llevarnos a prácticas o medidas, ¿no? Yo recuerdo mucho la experiencia de Colombia durante la pandemia con la plataforma Afinidad, que la plataforma Afinidad demostró ser una plataforma que contribuía de manera importante, ¿ya? De manera importante a mensajes y tips para la madre basado en su lengua natal y en el uso de incluso expresiones coloquiales. O sea, era como que el profesional de la salud hablara con la mamá como si fuera la amiga del barrio. Y contribuyó de manera importante porque a la mamá le interesaba más ver esa plataforma por cómo le hablaban de manera coloquial que conversar con los profesionales de la salud que tenían un lenguaje, además de culto, mucho más este, vertical. Miren ustedes, ¿no? Y prácticas como esas. Muchas gracias. A ver, María Beatriz, ¿crees que hay algo más que quisieras que se resuelva sobre la pregunta? Nos colocas en el chat. Mientras hay otra pregunta también. Y bueno, respecto a lo que estaba comentando, la doctora Diana dice que es justamente súper importante el entorno, la cultura, ¿no? O sea, los Y buenísimo, determinantes. porque la doctora Diana iba colocando esto en la medida en que nosotros hablábamos de este tema de afinidad, por ejemplo, ¿eh? Y qué importante, porque qué mejor que hablarle a las personas de manera horizontal. Yo creo que el acercamiento es mayor, y está demostrado también, hay evidencia sobre ello, ¿no? Ujú. Bueno, el doctor Yurisbel Loncesal nos dice, ¿crees que sea necesario tener un registro de los problemas de salud en el nivel primario para que se trabaje la formación de los residentes y así darle salida con su trabajo de tesis? De esa forma, dejar un registro para poder demostrar la importancia de la medicina familiar. Por supuesto, y me parece muy potente, yo creo que Yurisbel tiene claro lo que hay que hacer en esa línea y él ha buscado en este espacio que reforcemos ello y lo has encontrado, porque en realidad es allí. Mira, quiero aprovechar algo que con su pregunta para también comentarle, ¿no? Recuerdo cuando regresábamos al Perú y un saludo a Yurisbel que me parecía que él por ahí colocaba que era de la provincia de Santi Espíritu. Un saludo. Yo tuve la oportunidad de formarme en La Habana al inicio y después ir a Camagüey. Yurisbel, un saludo para este, cuasi compatriota, Yuribel. Yo soy mitad peruano y mitad cubano, Yuribel, por los años que me he pasado allá. Y te cuento que cuando regresamos un grupo importante de graduados, decidimos trabajar al interior del país con un proyecto que le denominamos Actores Activos. Este proyecto Actores Activos, ¿qué buscaba? ¿De qué manera el serumista que se iba durante un año a una comunidad al interior del país podía dar más que solamente cumplir con sus indicadores y ganarse sus puntos para el residentado más adelante? O sea, decíamos, ¿cómo tú como serumista aprovechas ese año en brindar o hacer un intercambio de saberes, tanto de lo que tú como joven, profesional nuevo,
y con algo de frescura de tu formación puedes ir a llevar y también te nutres de la experiencia y de lo que la gente ya trabaja. Y ese Actores Activos era un trabajo para la comunidad y con la comunidad, fue como se le denominó. Fue presentado, recuerdo, en el Ministerio de Salud en ese momento, siempre lo típico, por ahí algunos miraron con cierto escepticismo, estos muchachos son jóvenes, vienen aquí, quieren transformar las cosas, y en realidad todo el tiempo tenemos que estar en transformación, y no tenemos que tenerle miedo a hablar de revolucionar la salud, ¿no? O sea, es un tema que es necesario en materia de innovación. Y recuerdo que este proyecto lo que buscaba era eso, o sea, cómo yo, tomando como conocimiento un análisis de situación local, ojo, que no debería de partir de que yo lo haga al llegar, porque si lo hago al llegar ya perdí tiempo, sino que lo deje el anterior justamente, o sea, la idea es como irnos pasando la posta. ¿Para qué? Para que a partir de esos problemas ubicados en la comunidad, se puedan empezar a implementar acciones operativas que le den salida a esos problemas. Miren ustedes, o sea, estamos hablando de ubicar problemas en la comunidad, en el primer nivel, pero en todas las esferas estructurales, biomédicos, sociales, culturales, de barreras idiomáticas, o sea, es identificar todo, pero eso pasa porque ineludiblemente los profesionales que acuden tienen que irse preparando para ello. O sea, si yo me quedo en lo biomédico, ya perdí, me relego. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la comunidad me voy a encontrar con que hay más problemas que este. Oiga, pero doctor, a mí no me toca resolver los otros. Puede que no, porque hay otros sectores, pero que tú seas un facilitador, un articulador, ya es importante. Entonces yo sí creo totalmente de que el registro de estos problemas de salud en el primer nivel contribuyen para que los residentes, los profesionales que se están formando, ¿no? Los propios serumistas que pasan este año ahí, dejen que hagan intercambio, ¿no? Sustancial de información, ¿no? Aumentar el sueldo mínimo no reduciría la anemia, dice María. Yo creo que de todas maneras hay un tema de recursos que son necesarios, ¿no? Por ejemplo, pero mira, sin llegar al sueldo mínimo, yo les voy a dejar algo para que ustedes lo reflexionen y estoy seguro que ustedes lo han visto. Tenemos muchos programas sociales de transferencias condicionadas, ¿no? Transferencias condicionadas como juntos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo transfiero un dinero a la madre, a la familia, por una contraprestación o una contracción, ¿no? Contraacción, no contracción, ¿no? Que la madre debe de, debe de realizar en materia de cuidado del niño. Muchas veces ese niño no sale del problema, no sale de la anemia ese niño. Y aún así la madre no deja de cobrar el bono. Entonces uno dice, no, claro, cortárselo sería peor, sí, pero tampoco hay ningún mecanismo de no sanción, sino de persuasión o de seguimiento mucho más intenso, ¿no? Entonces, estas transferencias condicionadas terminan no convirtiéndose en un mecanismo de apoyo económico, sino en una medida política de bienestar, ¿no? No, el gobierno de tal sí nos da, ¿no? Y se acabó. Pero sin resultados, no entiendo cuál sería su finalidad, ¿no? Y el haberse desnaturalizado alguno de estos temas nos lleva a lo que María muy bien pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué serviría aumentar el dinero si yo no veo que va de manera efectiva a cubrir la canasta que necesitamos? Eso es un tema que hay que ponernos a pensar, ¿no? Mm, bien, gracias, doctor. También tenemos una última pregunta sobre la doctora Luz Núñez. Nos dice que hoy se ha hecho la implantación de la nueva cartera de atención primaria en salud. Sin embargo, nos menciona que se ha demostrado de que eso no es garantía desde el tema de investigación. Entonces, ¿qué deberíamos plantear en investigación para tener las evidencias en nuestras IPRES? Importante lo que Luz pregunta, ¿no? Ya lo decía, ojo, la cartera no es la garantía, pero es el menú. Ya tú tienes ahí la lista de todo lo que debes hacer. Ahora, ¿cómo lo operativizo? Mira, y esto nos lleva a luz a otra cosa que es más importante también y que quizá tú por ahí lo habrás revisado. Sacamos un documento normativo, una norma que establece el A, B, C y D de lo que hay que hacer. Pero algo en lo que no hemos avanzado como sector de manera general, ni el Ministerio de Salud, ni Fuerzas Armadas, ni nadie, es en la implementación de estas normas. O sea, no tenemos planes asertivos de cómo implementar nuestras normas. O sea, mi norma dice que debo de hacer A y B y C. Ya, ¿cómo? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo? ¿En qué momento mido la primera etapa de su avance? ¿En qué momento la segunda? Esos planes
de implementación no los tenemos. Ahí hay un desafío con la cartera. Ya tenemos la cartera, excelente, pero por sí sola no es garantía de atención integral, en la medida en que otros determinantes alrededor de cada uno de sus insumos, hitos, actividades que establece, no estén planteadas y definidas. ¿Y ello a qué nos lleva? A darnos cuenta de que la implementación de acciones que derivan de la cartera no van a ser iguales en Huánuco que en Loreto, en Puno que en Tacna, en Ica que en La Libertad. ¿Se dan cuenta? Y hay una variabilidad propia de qué? De accesibilidad geográfica, de capacidad instalada, de recursos disponibles. Oiga, doctor, pero con eso usted me está diciendo de que entonces a todo el mundo no le brindamos la misma salud. No, 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 sino que la cartera debe ir de la mano con la identificación de las necesidades reales de la población. Por ejemplo, yo tenía en mi centro de salud en Lambrama, volviendo al tema de cuando estaba allá en Apurímac, tenía antihipertensivos y en 2 años nunca tuve un hipertenso. ¿Se van a vencer esos medicamentos? ¿Acá no los necesito? No, pero doctor, le toca. Tenemos que darle, bueno, un stock mínimo por seguridad, por si viene algún residente, por si tengo alguna emergencia, pero no la cantidad misma que deberías de tener en Abancay. Porque en Abancay sí estaban los hipertensos, que era la capital de la provincia. ¿Se dan cuenta? Esos criterios con los que acuñan de, no, 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 porque es lo que toca, porque así está, esos criterios son los que lamentablemente nos lleva a que encima que nuestros recursos son limitados, a mal utilizar otros recursos. ¿Se dan cuenta? Y yo no creo que aquí con ustedes y como profesionales, como médicos familiares, estemos descubriendo la pólvora o sepamos más que muchos. Lo que pasa es que romper la inercia implica tener un poquito de voluntad para atrevernos a hacer ello, ¿no? Y si no nos incomodamos con eso, si no nos molesta eso, en realidad, pues podemos seguir solamente atendiendo a nuestros pacientes y no hacemos nada para que esto cambie. Realmente ha sido un tema bastante importante, así es que vamos a leer las dos últimas preguntas que nos hacen los colegas, por favor, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el doctor Sergio León nos dice que nuestro sistema de información sanitaria no aporta mucho para confiar en la data que se colecta, ya que existen diferentes registros, múltiples en realidad, que hay que llenarlos, como el FUA, el GIS, el CIS, el RESCON. En todos ellos se repiten muchos datos y se pierde mucho tiempo. Con ello se quita la calidad a la atención y se reduce el tiempo para poder indagar sobre otros aspectos que van más allá del motivo de la consulta. Además, cuando no se logran las metas trazadas, se decide crear nuevos indicadores como si ello fuera la solución al problema. Con ello no se logra sino sobresaturar al profesional de salud, quien finalmente termina registrando mal. Se dice el qué, pero no el cómo. El Y doctor tiene en Rodrigo parte razón. Villacresis nos dice que, bueno, ok, le Sí, doy no, tiempo para una cuestión responder muy eso, pequeñita. El doctor tiene en parte esa razón, pregunta. pero en parte hay un tema en el que los propios profesionales de la salud, y perdónenme el término que puede sonar muy fuerte, hemos prostituido los indicadores. ¿Por qué? Porque están vinculados muchas veces a bonificaciones que nos acomoda seguirlos señalando o seguirlos entregando porque está vinculado a ello. Nosotros mismos no cuestionamos su naturaleza ni su validez, muchas veces porque finalmente el cuestionarlos implica afectarnos a nosotros mismos. Y eso, pues, hay muchos profesores que dicen, no, es como lo que pasó con el famoso Profan, ¿no? Que en algún momento buscaba hacer un programa que fortalezca la atención integral con enfoque comunitario. Y como al final me están entregando un bono, si lo hago bien, no importa, la cosa es que me gane mi bono. Y esos aspectos hacen de que los propios profesionales, al no cuestionar su validez, no acuñen a aquellos que probablemente están tomando malas decisiones a hacer mejores cosas. Probablemente el doctor Sergio sea uno de los que ha cuestionado y él va allí, pero a veces pues necesitamos varias personas para empujar la puerta y que se abra, ¿no? Lo otro es que aun cuando estos repositorios de información pudieran no tener datos del todo fidedignos, seríamos mezquinos en no reconocer que han ido también en mejora muchos de ellos, ¿no? Y es un tema real, ¿no? O sea, no estamos todo lo mejor que pudiéramos estar, es real, pero sí ha habido mejoras sustanciales en estos aplicativos, repositorios de información. Y no nos olvidemos que el dato se gesta, se genera en el profesional que registra. Y si encima que no tengo tiempo ya registro un dato mal, o encima que no tengo tiempo
no registro, ya empecé mal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, el doctor Rodrigo Villacresis nos dice que, buenas noches, para poder generar investigación en el primer nivel, sería bueno ver la forma de generar plazas en la especialidad para garantizar que un médico de familia pueda abordar estos temas. Nosotros, ¿cómo podríamos ayudar para que esto se logre? Les Gracias. cuento, gracias doctor Rodrigo por su pregunta que es muy, muy, muy importante porque les cuento que cuando me tocó asumir la dirección de cuidado integral por curso de vida, yo inmediatamente, y ahí sin sesgo de la especialidad, dije, ¿no? Así como durante la pandemia por COVID-19 llamaron a los emergencistas porque se supone que son los que saben del manejo del paciente crítico, para yo poder implementar un modelo de atención basado en atención primaria, voy a buscar a los especialistas que saben. Y allí, con mucho dolor, tengo que admitir en este espacio que tuvimos muy poca respuesta de los espacios organizados y organizativos que nuclean a los médicos de familia. No, no sé si hubo algún temor en, en, en entrar de lleno no lo sé, no lo sé, porque hubo llamados de parte nuestra a que la sociedad, a que los movimientos, a que la academia entre, pues entre y plantee, ¿no? Y plantee cosas, ¿no? Esto es un remar hacia arriba frente a una especialidad que todavía en nuestro país está en etapa de seguir consolidándose. Yo no creo que sea una etapa de madurez, como le dije a muchos que a veces me decían, ¿una etapa de madurez crees? No, una etapa de consolidación, creo yo, porque la madurez ya la tiene, pero la consolidación pasa por qué aspectos de la medicina o de la salud en sí son los que tenemos nosotros que abordar. Tenemos médicos de familia haciendo muy buena salud mental comunitaria, tenemos a otros manejando crónicos. Excelente, pero ¿cómo todos esos aspectos que parecieran aislados le generamos un trazo común que diga, no, esto tiene el sello del médico de familia? ¿Saben dónde? En el abordaje de la integralidad, que es el aspecto en el que perdemos la posibilidad de hacerlo, y en la mirada longitudinal del paciente, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los aspectos en los que todavía no hemos consolidado, ¿no? Y eso pasa porque la abogacía tiene que ser también asertiva, de lograr que otros actores del ámbito jurisdiccional quiera invertir pues en que investiguemos porque con eso resolvemos una serie de problemas. Mirábamos los espacios como en España o como aquí, en América Latina, en Uruguay, que tiene una población longeva bastante alta, de la prescripción social, ¿no? Veíamos cómo la articulación comunidad-establecimiento ha logrado que aquellas personas que en su casa están solos puedan ir a espacios comunitarios hasta jugar ajedrez y todo. Y responden a la municipalidad, pero los mandan desde el establecimiento. En nuestro país hay algunos espacios de esos en las municipalidades, sí, pero viven divorciados del establecimiento, porque la autoridad edil va por un lado y el centro de salud no se siente que es autoridad sanitaria local. O sea, hay una construcción que hacer ahí. Antes de construir un nuevo hospital municipal, hagamos eso, unifiquemos esfuerzos, ¿no? No es fácil, sí, pero tampoco es difícil. Hay regiones con experiencias exitosas que lo han logrado. Una última pregunta. En su trayectoria, ¿hubo alguna investigación que marcó un antes y un después y de ver, por ejemplo, cómo es la medicina familiar en la trayectoria que usted tuvo? Importante Tiene, pregunta perdón. porque importante pregunta porque yo creo que hubo un antes y un después para decidir sostener la medicina familiar como una especialidad apasionante y que ahora la abrazo con mucho cariño, ¿no? Yo tuve la oportunidad de que estando formándome en el extranjero, estando en Cuba, teníamos la posibilidad de haber escogido cualquier otra especialidad, porque además de la medicina familiar sí o sí tienes que hacer otra. Pero cuando te vas dando cuenta de que te gusta demasiado la cabeza como para volverte el médico de abdomen, o te gusta mucho el abdomen para volverte médico del pie, o te gusta mucho el pie para volverte el médico de la espalda, dices quiero estudiarlo todo. Y cuando te vas dando cuenta que ese todo calza en un contexto y vas viendo familias y vas viendo cómo esa persona en su entorno, te enganchas con la parte de la salud pública. Y cuando dices cómo integro la clínica con la comunidad, con la salud pública y te vas dando cuenta que es la medicina familiar la especialidad que allí asienta.
pero ¿por qué te das cuenta de que en un ámbito como, por ejemplo, y hay que decirlo, o sea, el modelo de salud cubano es un modelo irreplicable, irreplicable porque responde a la política organizativa del país, lo cual hace que sea un sistema muy fuerte, y un sistema muy fuerte basado en la atención primaria. Entonces yo a veces asemejado un poco más con un sistema parecido al nuestro, me apego un poco más a Costa Rica, por ejemplo, que lo he visto, a Uruguay, que también lo he visto, ¿no? Y digo, en un modelo similar al nuestro por el modelo constitutivo, ¿no? Y cuando vas viendo de que países como estos, incluyendo Cuba, tienen resultados, ojo, con menos recursos muchas veces, nos va desterrando la idea de que en nuestro país no se puede hacer o de que la atención primaria es teoría. O sea, ya pasó ese tiempo en el que se hablaba de, no, la teoría, la filosofía, ya no, porque ya hay países alrededor nuestro que nos vienen demostrando que se puede hacer. Entonces ya nuestro discurso de no se puede hacer se va quedando en la racionalización nada más. Y ese ha sido el punto de quiebre, creo yo, en un determinado momento cuando uno empezó a enamorarse, ¿no? De ese qué hacer. Recuerdo y ojo, un aspecto importante era que todos los años se investigaba mucho, ¿no? Habían jornadas científicas en todas las jornadas científicas, en todos los años en la universidad. Y recuerdo mucho un trabajo de investigación que hicimos sobre vectores de importancia en comunidades. Fue un trabajo que nos marcó muchísimo porque nos llevó a darnos cuenta cómo un ámbito territorial donde el dengue era como la gripe, podía tener muerte cero de, de personas. Era una cosa bien loca, ¿no? ¿Y gracias a qué? A intervenciones basadas justamente en evidencia que han demostrado que cuando hay una acción multisectorial, cuando hay una acción comunitaria potente, se logran resultados. Entonces uno viene como que emocionado, ¿no? Queriendo aplicarlo aquí. Y te vas encontrando con Guaynacay y la gente de Guaynacay dice, vamos con ello. Pero algo tendremos que ir haciendo y estoy seguro de que lo poco o mucho que hemos podido ir contribuyendo ha venido sirviendo por lo menos para ir sentando bases. Pero necesitamos seguir eh, tomando espacios de toma de decisión, valga la redundancia, para poder empujar en estos espacios de toma de decisión los cambios de políticas sanitarias. Ya que hoy, por ejemplo, y tomando un poco lo que decía hace rato la colega de Luz, ¿no? Que ya salud esté hablando de atención primaria, o sea, puede que muchos todavía no terminen de entender de qué están hablando, no lo sé, pero ya la puso sobre la mesa. Entonces ya empujaste la rueda hacia adelante. Ya toca de que entre todos hagamos que esa rueda no se detenga, ¿no? Gracias, doctor, por todo lo que hoy nos ha podido brindar. Antes de cerrar este espacio académico, que lo hemos venido haciendo mes a mes y gracias a todos los ponentes y el apoyo que hemos venido haciendo, no queríamos dejar de también entregarle a usted un certificado de reconocimiento por todo lo que hoy nos ha podido brindar. Reciba también un cordial saludo de todos los miembros de Guaynacay Perú por este apoyo. Me honran, de verdad que me honran. Chicos, muchas gracias, de verdad. Muchas veces compartimos el conocimiento con la finalidad de poder compartirlo y escuchar también. Muy interesantes las preguntas e intervenciones. Tenemos que seguirnos encontrando en estos espacios de reflexión, pero ya también en el siguiente dando el paso de reflexión a acción, ¿no? Y luego de reflexión a acción, nuevamente feedback, ¿no? Y seguir avanzando. Gracias, me honran de verdad. Muchas gracias, estimada Nailin, y gracias a toda la Junta Directiva de Guaynacay. Muchas gracias, doctor. Los estaremos invitando en las siguientes jornadas y esperamos contar con su presencia. Muchas gracias a todos por asistir y por estar presente en este espacio. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. Saludos desde Bolivia. Saludos, muchas gracias por estar presente. También a nuestros compañeros de México. He visto que están presentes.